No saben qué hacer con ellos. Sobrepoblación en las cárceles colombianas auspicia repatriar a los más de 2.000 venezolanos detenidos en el país vecino. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela este miércoles 17 de agosto del 2022. Soy Mildred Manríquez, sean todos bienvenidos. Antes de comenzar con el recorrido informativo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y comentar. En titulares internacionales, el Ejército de Liberación Nacional secuestró a 2 soldados colombianos cerca de la frontera con Venezuela, según información suministrada por Infobae. Sherman Santana, de 27 años de edad, y Gustavo Acosta, de 28, fueron los soldados secuestrados el pasado sábado en el departamento de Arauca. Ambos pertenecen al Batallón de Operaciones Terrestres, según información aportada por el Ejército colombiano, quienes atribuyen este acto a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, grupo que recientemente acordó diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Capturan a sospechosos de ataque con explosivos que dejó 5 muertos en Ecuador. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció este miércoles la captura de un sujeto sospechoso por el atentado terrorista registrado el pasado domingo en la ciudad de Guayaquil, al sureste de Ecuador, donde murieron 5 personas y otras 17 resultaron heridas. El detenido, aún sin identificar, tiene antecedentes por asesinato y robo. Asimismo, en el operativo donde fue capturado, incautaron drogas, armas y una granada. El portal de noticias Suinfo reporta: cae una red de corrupción y narcotráfico en un importante puerto de Brasil. Mediante una operación desplegada por las autoridades brasileñas, este miércoles se logró desarticular una red de corrupción integrada por varios funcionarios y empresarios, quienes eran cómplices en delitos de contrabando y tráfico de droga en el puerto de Itagüí, a unos 90 kilómetros de Río de Janeiro. En el operativo fueron detenidos 2 funcionarios del fisco, al mismo tiempo que se incautaron bienes valorados en más de 5.8 millones de dólares. Según el diario La Nación, Estados Unidos anunció haber matado a 13 milicianos de Al-Shabaab en Somalia. Este miércoles, la administración de Joe Biden anunció un nuevo ataque aéreo contra el grupo islamista Al-Shabaab, asociados a Al-Qaeda, donde resultaron muertos 13 de sus integrantes. La arremetida se llevó a cabo el pasado domingo en la zona cercana a la capital de Mogadiscio, al sureste de Somalia. Este nuevo golpe es el segundo en menos de una semana luego que Estados Unidos asesinara recientemente a 4 milicianos. De acuerdo a información de AP News, 10 personas resultaron heridas al huir de un tren cerca de un incendio en España. Varios de los pasajeros que se transportaban por la región de Valencia en España saltaron de un tren que se aproximaba a un gran incendio forestal al este del país. Las autoridades reportaron 10 personas heridas, quienes, tras romper las ventanas, huyeron desesperadamente cuando este se detuvo sin esperar que retrocediera. Se conoce que hasta ahora este ha sido uno de los incendios más difíciles de controlar en el país europeo. En titulares nacionales, nuestro portal impactovenezuela.com titula: Contralor de Maduro anuncia sanciones contra opositores exdirectivos de monómeros. Elvis Amoroso anunció la aplicación de una serie de medidas que la Contraloría General de la República podría aplicar contra varios exdirectivos de la empresa petroquímica Monómeros implicados en posibles casos de corrupción. Enfatizó que en la lista figura Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo López, quienes según la ley podrían estar sometidos a la imposibilidad de salir del país, aunque Borges y López están exiliados, así como también la inhabilitación política, además de la prohibición en el manejo de cuentas bancarias venezolanas. Terrorismo de Estado. Régimen de Maduro despide al dirigente sindical Pablo Zambrano tras liderar protestas. Así lo titula Alberto News. A través de su cuenta en Twitter, el dirigente Pablo Zambrano anunció su despido por parte del director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Ulises Rojas. Esto como una medida de represalia ante el trabajo sindical en las protestas contra el instructivo de la ONAPRE. Zambrano ha sido uno de los principales líderes en los movimientos contra las injusticias por parte del gobierno de Nicolás Maduro que afectan las primas salariales de los trabajadores públicos. Seguimos con 800noticias.com. Falsos funcionarios del SAIME cobraban hasta $200 por tramitar documentos.
Ramón Eduardo Caldera y Silvio Gregorio Pérez, quienes fingían ser funcionarios del SAIME, fueron detenidos por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tras comprobarse que se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad. Este último con antecedentes por casos de extorsión. Al parecer, ambos sujetos pertenecían a una banda delincuencial conocida como los notarios, quienes por cada trámite entre licencias de conducir, documentos catastrales, cédulas y reposos médicos, cobraban hasta $200 americanos. Según últimas noticias, Fuerzas Armadas capturan a un ciudadano con 160 detonadores eléctricos. La información difundida en Twitter por el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares, detalla la detención de un sujeto que portaba 160 detonadores eléctricos ocultos en los parachoques de un vehículo en el que se trasladaba al estado Bolívar. Esta persona presuntamente es miembro de los grupos Tancol. Hernández dijo que las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en zonas fronterizas como medida para mitigar a los diferentes grupos irregulares que azotan el territorio. En Ocumare del Tuy, 3 niños cayeron de un segundo piso tras ceder la reja de una ventana, según información de El Nacional. En una vivienda de la urbanización Mata de Coco, en el estado Miranda, se desprendió la reja de protección de una ventana en la que 3 niños de 11, 10 y 8 años de edad se encontraban sentados, provocándoles una fuerte caída. El impacto les ocasionó fracturas en distintas partes del cuerpo. Los menores fueron trasladados al hospital de Ocumare luego de pasar por un centro de salud en Caracas donde no pudieron ser atendidos por falta de insumos médicos y equipos de atención. En Panorama Nacional, nuestro equipo de corresponsales está listo para llevarles la mejor información. El Centro de Estudios de Frontera e Integración propone la repatriación de más de 2.000 venezolanos que están presos en cárceles de Colombia. Expertos sostienen que la detención de connacionales en el país vecino por diversos delitos aumentó en el último año más de 40%. La información con Marinette Glot. La propuesta es por un tema humanitario, además para descongestionar un poco los centros penitenciarios del vecino país. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, 2.398 venezolanos están en cárceles del vecino país, 97.000 es la población total de reos. Que se van aproximando a las 2.200 personas más o menos. Estas personas pues perfectamente pueden formar parte de un proceso de traslado de presos cumpliendo las mismas condenas y perfectamente se puede hacer y debe formar parte de una agenda que maneje el nuevo canciller para hacer este traslado de presos de Colombia a Venezuela, obvio con el cumplimiento de la condena que están cursando en Colombia. Casanova sostiene que mientras sigan activas las trochas, el ilícito, el delito y el abuso estarán en el tapete. El control fronterizo requiere de una combinación binacional en la voluntad de que esto no siga sucediendo. En la trocha se sucede todo lo que tiene que ver con los elementos de la ilegalidad, que incluye, por cierto, el contrabando. INPEC estima que de los 94.000 reclusos en toda Colombia, 68.000 fueron condenados y 21.317 sindicados. Además, otras 72.000 personas tienen detención domiciliaria. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Aproximadamente 300 empresarios entre Colombia y Venezuela se dieron cita este miércoles para finiquitar detalles en el marco de un segundo encuentro en la ciudad de Cúcuta para evaluar posibles estrategias ante el planteamiento de una nueva apertura fronteriza y el restablecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. El jefe de Fedecámaras del estado Táchira, Maximiliano Vázquez, anunció que este segundo encuentro se llevará a cabo el día de mañana 18 de julio, en el que se discutirán diferentes factores que permitan la captación de nuevos actores para alimentar la economía de ambas naciones. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, comunicó su participación en este proceso y habló del plan de trabajo que se ha venido realizando en conjunto con el presidente del Congreso colombiano, Roy Barreras, ambos en representación de Nicolás Maduro y el nuevo presidente Gustavo Petro, respectivamente. Quien informó para ustedes, Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela.
El clima ha sido implacable con los zulianos durante las últimas semanas. Las altas temperaturas y también las lluvias y los fuertes vientos han dejado durante las últimas 24 horas al menos 20 personas heridas y 300 familias con pérdidas materiales. Solamente en el municipio La Cañada de Urdaneta, al sur de San Francisco, y del municipio Maracaibo, quienes también sintieron los embates de los fuertes vientos y de las lluvias durante las últimas 24 horas. También cabe mencionar que la costa oriental del lago y la zona sur del lago también se han visto afectadas con las fuertes precipitaciones y con los fuertes vientos que se han registrado durante los últimos días en el estado Zulia. Las autoridades regionales y de cada municipio se encuentran desplegadas atendiendo a las personas afectadas por los torrenciales aguaceros. Esa es la información que podemos llevar desde el estado Zulia. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. En el estado de Anzoátegui, autoridades se mantienen alerta ante la crecida del río Unare, el río Neverí y el río Orinoco. Esto debido a que muchas zonas residenciales están ubicadas en las márgenes de estos grandes ríos y podrían generarse inundaciones o afectación a estas residencias. Las autoridades mantienen un despliegue permanente y hacen un llamado a la población que habita en estas zonas a mantenerse alerta ante la crecida de los ríos, producto de las precipitaciones que afectan el oriente de Venezuela. En total son 265 zonas de riesgo ante las precipitaciones que están identificadas por parte de Protección Civil. Muchas de ellas son zonas inundables, construidas en las márgenes de los ríos, quebradas y también bajo el nivel del mar, lo que aumenta el riesgo de inundación. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que un funcionario perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, adscrito a la División de Inteligencia en La Guaira, fue asesinado en Valles del Tuy, específicamente en Yare. La víctima fue identificada como Kerwin Eduardo Regalado Hernández, de tan solo 25 años, quien se trasladó hasta esta subregión ubicada en el estado Miranda junto a su padre para concretar la compra de un camión que previamente había negociado a través de la página de Marketplace de Facebook. Es importante destacar que esta página se ha convertido en uno de los nuevos métodos utilizados por las bandas delincuenciales en Venezuela para poder estafar e incluso asesinar a sus víctimas, esto con la venta engañosa de vehículos a bajos precios. De igual forma, trascendió que el padre de este funcionario también resultó herido en el altercado. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, buenas tardes. Traemos como información el día de hoy que 17 años de prisión fue sentenciado el agricultor Hernán Roca por presuntamente haber violado a un hombre con discapacidad cognitiva. Según las investigaciones de este caso, Roca violó a este joven en su residencia luego de recogerlo en el terminal de pasajeros del municipio Casacoima, en Delta, Amapuro, el pasado 19 de octubre. La Fiscalía 1 de esa entidad ratificó las acusaciones por delito de violación que la víctima había realizado contra el agricultor horas posteriores al hecho. Una vez evaluadas las pruebas, el Tribunal 2 lo condenó a 17 años con orden de reclusión en el Centro de Coordinación y Resguardo de La Guasina. El tapón del Darién es el camino más peligroso del mundo para los migrantes que persiguen el sueño americano y que no solo tienen que lidiar con factores climatológicos, sino también con grupos ilegales como el Clan del Golfo. Hoy en Análisis Criminal conversamos con el abogado y defensor de derechos humanos Luis Fernando Trejos sobre el inminente peligro que representa atravesar esta selva. El tapón del Darién es el nombre que recibe este peligroso paso selvático en el que no solo hace presencia el Clan del Golfo, sino que existe una fuerte presencia de los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y los Zetas. Estamos copiando de nada. ¡Plata y plomo! Por este camino, también conocido como el Paso de la Muerte, cruzaron más de 19,000 personas en la primera mitad del 2022, con el único objetivo de llegar a Estados Unidos. En su mayoría, migrantes venezolanos que denunciaron ser víctimas de robo, agresiones y violencia sexual. Lo que hay que tener en cuenta es que el tapón del Darién es un espacio privilegiado para el crimen transnacional, en la medida en que cuenta con una geografía muy agreste y además de eso hay una ausencia total
de presencia de Estado. Sobre el tapón del Darién y los peligros que alberga, opina Luis Fernando Trejos, abogado y doctor en estudios americanos, defensor de derechos humanos y autor de libros como Fronteras, Fuentes de Conflicto y Cooperación. Porque hay que entender que todos esos migrantes, por la vulnerabilidad, por la situación de vulnerabilidad en la que llegan al Darién, son susceptibles entonces de ser predados por estas organizaciones, tanto en el lado colombiano como en el tapón y también posteriormente en Panamá. Y de hecho hay documentación que evidencia que muchos migrantes, ante la imposibilidad de pagar la extorsión que cobra el Clan del Golfo por transitar por ese territorio, entonces terminan sirviendo como mulas. De acuerdo a lo publicado por el portal que estudia el crimen organizado Inside Crime, hay informes que indican que los indígenas en Vera y Wounana son amenazados y forzados a colaborar con el Clan del Golfo en el Darién. Además, los actores ilegales incursionan en aldeas, roban suministros, acosan mujeres e instalan minas terrestres en la zona, sin contar los enfrentamientos contra las autoridades. Pareciera entonces que en ciertos sectores del Urabá lo que tú encuentras es una especie de gobernanza híbrida. Tienes presencia de armada en el mar, hay una presencia militar y policiva en las cabeceras municipales y en los territorios colombianos, pero que también coexisten junto con una presencia hegemónica de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Pero en ese territorio uno podría afirmar que la autoridad migratoria son las AGC y no es Migración Colombia. ¿Cómo poder reducir la criminalidad que sufren los migrantes en el tapón del Darién? ¿Existe algo que se puede hacer? Es complejo. Necesitaríamos primero una coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad de los dos países, pero no solo en clave de compartir información, sino también de generar mayor control y presencia sobre el tapón del Darién. Y necesitaríamos también un fortalecimiento de las capacidades institucionales de las administraciones locales del lado colombiano. Es decir, hay que quitarle esa retaguardia estratégica a las AGC. Para algunos, el caos dentro del tapón del Darién no podrá eliminarse sin la caída del Clan del Golfo, que controla el paso y que, al parecer, llegó a un acuerdo para no pelear por el territorio que ya repartió. Y que ha sido noticia hoy en nuestro país vecino, se los contamos a través de Colombia en Vivo, de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Bogotá. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Se cayó el nombramiento de César Ferrari como el nuevo director de Planeación Nacional. El profesor de la Universidad Javeriana, hijo de padres italianos, nacido en Perú y colombiano por adopción, se vio afectado por la Ley 43 de 1993, que indica que quien no sea colombiano de nacimiento no podrá ocupar cargos públicos. Nairo Quintana sí podrá competir en la Vuelta a España pese a la sanción impartida por la Unión Ciclista Internacional UCI por el uso del tramadol. Según la UCI, al ser la primera infracción de Nairo Quintana, este puede seguir siendo elegible y competir en el resto de carreras. Continúa el escándalo del coronel Benjamín Núñez, ya que el análisis forense practicado a los 3 cuerpos de los jóvenes asesinados, al parecer por el coronel de la policía en Sincelejo, Sucre, se convirtió en pieza clave para determinar quién disparó el arma después de torturarlos. Este ha sido Colombia en Vivo. Síganos en nuestras redes sociales para mayor información. Mi nombre es Edgar Ramírez, que tengan un excelente día. Hoy en Viral les mostramos imágenes angustiantes del momento en el que una lancha impacta contra una formación rocosa en Choroní y se lleva por delante a un turista, causándole graves lesiones. Se trata de un adolescente de 14 años que presentó politraumatismo craneal. Mira hasta donde se subió la lancha, o sea, pues la lancha vino sin... Creo que mató a alguien, o se llevó a alguien o jodió a alguien, mira, ¿ves?
Llegó mi segmento favorito, Hablan las redes. Vamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿qué tema crees que debe ser prioridad en las mesas de diálogos? Comenzamos con las respuestas que nos dejan a través de nuestra cuenta de Instagram @ImpactoVE. Gusper1158: ya al gobierno no le interesa ningún diálogo porque la oposición ha perdido toda opción. En otras palabras, la oposición no tiene nada y cada día tiene menos que ofrecer a cambio. Luisman261: el tema principal de la mesa de diálogo debe ser que todos los opositores, chavistas y maburristas desaparezcan y dejen entrar a personas que realmente quieran más al país, no por su propio beneficio, corrupción y más alacranes. En nuestro canal de YouTube, Francisco Elder comenta: así es, hay que encontrar una solución para nuestro país. No se puede seguir así la negociación. Yo la apoyo, pero lo primero es que se necesita ayuda humanitaria para lograr ayudar a nuestros hermanos en alimentación y medicinas. Lo segundo, elecciones libres y con votos del exterior. Lo tercero es la liberación de todos los presos políticos. Por último, Daniel Urrieta: saludos Impacto Venezuela. Saludos para ti también, Daniel, gracias por comentar. Tu respuesta es: yo opino que no debería haber diálogo. Lo que tiene que haber es justicia y ponerle los ganchos a todos esos opositores del G4 que son unos criminales. Nos han robado todos nuestros recursos activos. Son más de 300.000 millones de dólares que se han quedado ellos. Muchísimas gracias a todos por participar. El gobierno de Daniel Ortega no cesa la persecución contra los católicos. Es por eso que el ilustrador venezolano Fernando Pinilla dedica su caricatura del día a las arbitrariedades del régimen nicaragüense, que solo afecta a las creencias de los ciudadanos y pisotea a la Iglesia Católica. De esta manera despedimos Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Para más información, visiten nuestra página web www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, que tengan un feliz descanso. Nos vemos mañana.